Si estás viendo este video, entonces eres un ser humano. Y si eres un ser humano, te has equivocado muchas veces, porque es algo propio de nuestra especie. Pero ¿cómo enfrentar los errores en nuestras relaciones? Cuando lo hacemos mal, cuando metemos la pata con algún amigo, en nuestro trabajo, con nuestra pareja, ¿cómo arreglarlo? ¿Cómo enfrentarlo de mejor manera? Es justamente de eso de lo que quiero compartir contigo en este video. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar viendo este nuevo episodio de Hablemos de. Ya lo sabes, todas las semanas, 2 veces por semana, en mi canal de YouTube, un video para poder contribuir algunas ideas para tu crecimiento personal y profesional. Me puedes encontrar como Isaías Charón en YouTube y te invito a que te suscribas y le hagas clic también al botón de las notificaciones para que no te pierdas de nada de lo que estoy generando junto a mi equipo semana a semana. También te invito a que estemos en contacto por redes sociales, @Isaías Charón, y así nos podemos seguir. Contesto todos los mensajes, estoy siempre ahí a disposición, así que es una vía muy directa para que podamos entablar comunicación. Finalmente te invito a mi sitio web, como lo he venido comentando, ahora disponible en 3 idiomas, español, portugués e inglés, para poder compartir este contenido con más personas. Lo puedes ver en www.isaíascharon.com para que también puedas revisar todo lo que allí estoy compartiendo con la comunidad para estos desafíos que tenemos todos de seguir aprendiendo y creciendo. Y justamente sobre desafíos de aprendizaje y crecimiento, en este video quiero abordar un tema que seguramente te ha ocurrido en más de alguna ocasión. Y si crees que no te ha ocurrido, probablemente te está ocurriendo con más frecuencia y es precisamente algo que debes trabajar en ti. Y me refiero a cuando cometemos errores en nuestras relaciones, de todo tipo, amistad, pareja, familiares, con colegas, etc. Los seres humanos nos equivocamos, es parte de la vida. Sin embargo, no muchas veces somos conscientes o sabemos cómo enfrentar nuestras equivocaciones para que puedan ser útiles tanto para nuestro aprendizaje y también para saber cómo reparar aquellos vínculos que para nosotros son importantes y que a veces por estupideces de la vida hemos arruinado o dañado de manera importante. Entonces, en este video voy a compartir contigo 3 recomendaciones para poder enfrentar los errores en nuestros vínculos interpersonales con la finalidad de aprender de ellos y de poder también resolver las diferencias o los problemas que generamos a partir de nuestros comportamientos y decisiones. Vamos allá. La primera recomendación que quiero compartir contigo tiene que ver con, primero, asumir que nos hemos equivocado. Muchas personas no logran reconocer, son incapaces, primero, de darse cuenta y segundo, de hacerse cargo, incluso sin decirle a la otra persona, consigo misma, de me equivoqué, lo arruiné, dije algo que no debería haber dicho, hice algo que no está bien, me comporté de mala forma, etc. Si no nos damos cuenta, va a ser muy difícil poder corregir el rumbo, poder aprender de nuestros errores y tomar mejores decisiones. Darse cuenta es un trabajo no solamente de aumentar nuestra capacidad de autoconciencia, sino que también de humildad personal. Hay personas que son orgullosas, vanidosas, narcisas y egocéntricas, si quisiéramos incluso adicionar, y esto les limita su capacidad de mirar sus propios errores y falencias, sus propios comportamientos indebidos. Pero es normal, los seres humanos nos equivocamos, eso no nos justifica, pero nos ayuda a poder comprender de que esto ocurre y que por lo tanto, al darnos cuenta y asumir nuestros errores, será un primer paso muy importante para poder reflexionar sobre ellos, por qué lo hicimos, dónde estuvo nuestro error, cómo esto pudo afectarnos y afectar a otras personas y a partir de ello, cómo poder enfrentar esta situación de mejor forma. Así que revisa, sé más consciente de tus acciones, de tus palabras, de tus comportamientos, porque tal vez, incluso sin quererlo, quizás pasaste a llevar algo importante en una relación que para ti es significativa y causaste allí algún daño, algún dolor que pudiese haberse evitado, pero que si aprendes puedes evitarlo también en el futuro. Segunda recomendación que quiero compartir contigo. Bueno, lo primero es asumirlo, ya lo conversábamos en el punto anterior, darnos cuenta nosotros. Pero una vez que nos dimos cuenta nosotros,
Bueno, no basta, pues si este daño lo hemos cometido a otra persona, entonces es necesario ir y pedir perdón, disculparnos de manera sincera, honesta, sin que nos lo pidan, sin que sea algo condicionado. Yo me disculpo por esto, pero tú discúlpate por lo otro, sin buscar ese empate mezquino que de nada nos ayuda ni a la relación ni a nuestro crecimiento. Por lo tanto, si te has dado cuenta que hay algo que no has hecho bien, ve, coméntaselo a la persona, discúlpate por esto y busca también una forma de poder subsanar esta situación. El subsanar es un elemento importante que veremos en el punto siguiente, pero lo primero es abrir una comunicación genuina, donde realmente podamos ser empáticos y comprensivos de cómo nuestros actos han podido afectar a la otra persona, para que la otra persona pueda percibir no solamente esta declaración verbal, sino que también que hemos verdaderamente comprendido lo que ha pasado con nuestros comportamientos o decisiones desde el otro lado de la vereda. Asumir va primero. Disculparnos es el paso siguiente necesario para volver a tejer un puente hacia aquella persona que es importante para nosotros y con quien queremos subsanar o mejorar esta relación que pudo haberse visto dañada. Bien, tercer elemento, lo comenté en el punto anterior, así al paso. Muy importante, una vez que hemos pedido disculpas, tenemos que resolver lo que hicimos. Y esto se compone de dos elementos básicamente. Uno es poder preguntarle a la otra persona cuál es la mejor forma en que podemos subsanar, de alguna forma reparar el daño que hemos causado. Hacernos cargo no basta con decir, lo siento, disculpa, lo lamento, porque el daño ya está hecho. Ahora viene la parte de la reparación, de decir, ok, lo siento, ahora dime por favor, ¿qué puedo hacer para resolver este daño que pude haber cometido, este error que pude haber causado, porque me interesa esta relación y quisiera subsanar esto que he cometido? Es probable que la otra persona te diga que no, que nada, o te diga algo que tú consideres que está desproporcionado a la falta que pudimos haber cometido. Ahí habrá que conversar para poder llegar a una compensación o una reparación que sea equilibrada a la situación que realmente ha acontecido. Pero lo segundo tiene que ver con una reparación diferente, que es una reparación no solamente para la otra persona, sino que también para nosotros. Y es el no persistir en el error. Por lo tanto, una vez que hemos reparado, también necesitamos repararnos. Y esto quiere decir aprender que si yo tengo una fuente que tiene filtración y la quiero reparar, puedo ponerle algo, pero además necesito a veces tapar ese orificio o hacer una medida más protectora para no volver a cometer el mismo error, para que esto no vuelva a suceder. Así también nos ocurre a nosotros. Las decisiones que nos puedan ayudar a contener comportamientos, reacciones, decisiones que hemos probado por nuestra experiencia que no nos ayudan, que dañan a otras personas, que cortan nuestras relaciones o que terminan haciéndole muchas veces generándole un daño, una tristeza a quienes más queremos. Por lo tanto, una vez que está esto, vamos a también repararnos nosotros, es decir, no volver a persistir en el error, no volver a cometer el mismo error, aprender de nosotros para cambiar. Y de esa forma será una manera de poder usar incluso nuestras equivocaciones como un escalafón más en nuestro desarrollo y crecimiento continuo. Espero que esto te haga sentido y que lo puedas aplicar en tu vida, en los temas pendientes y en los que puedan ir surgiendo, por cierto, en el día a día. De estos videos, ya lo sabes, te invito a que me busques en YouTube, Isaías Charón, y que te suscribas a mi canal y le hagas clic al botón de la campanita para que no te pierdas los 2 videos semanales que estoy publicando con contenido para tu desarrollo personal y profesional. También me encantaría que pudiésemos estar en comunicación directa y lo podemos hacer por redes sociales. @Isaías Charón me puedes encontrar para que estemos allí en comunicación. Y en mi sitio web www.isaíascharón.com puedes encontrar todo este contenido más mi podcast de un día a la vez, artículos sobre temas de desarrollo y ahora disponible todo en 3 idiomas, español, portugués e inglés, para que podamos compartirlo con más personas en nuevos lugares y locaciones del mundo.
Te mando un abrazo y te invito a que estemos en contacto y que cada día podamos aprender tanto de nuestros aciertos como de nuestros errores en este camino que no termina, el crecimiento continuo.